María en Esperanza y Paz. Transmisión desde las 7 de la mañana, solo por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Señor de los milagros, a tu presencia venimos todos los fieles para pedir por nuestras necesidades. Este domingo, 14 de mayo, Cristovisión te invita a que participes de la Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros. Estaremos desde las 3 de la tarde en el Colegio Parroquial San Pedro Claver de Fontibón con el Padre Aicardo Alzate en una jornada de música, oración y alabanza. Sagrada Eucaristía al Señor de los Milagros, solo por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Debates Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Este es el programa de análisis y opinión del canal Cristovisión. Hoy el tema, como venimos anunciando de días atrás, es Venezuela. Lo que está pasando allí, que se viene acrecentando a medida que pasan los días. En especial ha habido en los últimos, ¿qué diríamos?, 45 días, 50 días, un recrudecimiento de la violencia, de las marchas, de la protesta, el anuncio del presidente Maduro de convocar una constituyente, el rechazo de la oposición, las marchas permanentes, lo más triste, los muertos, van más de 40, los heridos también, el número es alto. Continúa la situación de falta de alimentos, de medicamentos, el tema salarial, el presidente sube el salario mínimo, hay escasez en los mercados, en fin, es una situación, la inflación es una inflación, hiperinflación, que no tiene visos históricos algunos, algo salido de madre, podríamos decirlo. Sin embargo, el presidente también tiene respaldo de personas, de comunidades, de milicias, en fin, es una situación que está haciendo de ese país querido, cercano, nuestro vecino, al lado, que nos preocupa y que por eso traemos al tema hoy en Debates Cristovisión. Y para analizar esta coyuntura presento a nuestros panelistas. A mi derecha, el editor internacional del Tiempo, del diario El Tiempo, Eduard Soto. Eduard, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Me imagino que tema diario es Venezuela en la sección internacional. Sí, sin lugar a dudas, Venezuela es uno de los temas que con mayor frecuencia está en nuestras páginas, por múltiples razones, obviamente por la cercanía y también por la gravedad de las cosas que están pasando en el vecino país. Es un tema muy habitual al que le damos mucho desarrollo y al que obviamente vemos con extrema preocupación. ¿Eltiempo.com se lee en Venezuela? ¿No hay problema? Eltiempo.com se lee en Venezuela. Infortunadamente, hace unas 2 o 3 semanas, el canal El Tiempo Televisión fue sacado de la parrilla de programación de DirecTV y de algunas otras operadoras de televisión que hay en Venezuela. Sin embargo, muy a menudo tenemos reportes de sintonía por el canal streaming de venezolanos que nos ven a través de internet y también siguen el periódico a través de Twitter y de Facebook Lives y demás herramientas tecnológicas que en ese momento afortunadamente podemos contar con ellas para que de alguna manera llegue un poco de información diferente a la información oficial que es la que ¿Les escriben mucho los venezolanos? Sí, nos escriben mucho. Sí, nos escriben mucho. ¿Desde Venezuela o desde Colombia? Desde Venezuela y desde Colombia. Ajá, ¿qué les dicen? Pues expresan preocupación, expresan apoyo o rechazo, depende porque aún en las redes sociales también se ve mucha polarización del país. Nos llegan muy a menudo comentarios insultando
o criticando algunos de los artículos que se publican o algunas de las opiniones que se expresan en el medio, y otras personas también apoyando esos artículos y esas posturas que se aprecian, que se ven no solamente en la parte exclusivamente informativa, sino también a nivel editorial de parte del periódico. Muy bien, Edward publicó hace 15 días, el domingo, un artículo muy completo que mantuvo el nivel más alto en el .com durante 2 días. El título, recuérdeme, ¿por qué está pasando lo que pasa en Venezuela? ¿Era algo así? Era ¿por qué no cae Maduro? ¿Por qué no cae Maduro? Sí, era el título. Y ahora él nos va a decir. A mi izquierda, otro de los panelistas, Daniel Pajés, es presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia. Hola Daniel, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Daniel, tocayo. Primero que todo, gracias por la invitación y gracias por dedicar este programa, este espacio para compartir y para interactuar un poco de la situación en Venezuela, que bueno, ya todo el mundo realmente lo sabe y se da cuenta de la desidia, de todo lo que está ocurriendo en el país. Y llamémoslo, bueno, es algo que ya no se puede ocultar, pues. Daniel, les digo a los televidentes, es publicista de la Universidad Alejandro Humboldt de Caracas, dueño de la firma I3 Publicidad y especialista en páginas web. Yo diría que esa es mi razón, ¿no? Porque la pasión es la asociación y tratar de apoyar y generar apoyo para la comunidad de venezolanos en Colombia, que cada día a día crece. ¿Tiene muchos afiliados en la asociación? Tenemos bastantes afiliados. Más que los afiliados son las atenciones y las gestiones de asesorías, de apoyo en bienestar, en migración, diferentes cosas que hacemos y damos que nos llegan diariamente. O sea, nosotros desde el año pasado a este año, quizás en un año hemos logrado atender, no sé, unas 10.000 personas por lo menos. Ah, muy bien. Y Daniel se vino a Venezuela, a Colombia, por la situación. ¿Tú te viniste por la situación que vivía el país o ya estaba radicado aquí? Yo llego a Colombia hace como unos 9 años y hace años la situación en Venezuela ya se había puesto bastante crítica, bastante difícil, sobre todo a nivel de seguridad, ¿no? Yo tuve unas particularidades de que tuve la oportunidad de salir y tomé la decisión de salir básicamente porque por ejemplo, a mi esposa la asaltaron con un arma de fuego y a mí me dio mucho miedo, pues. Adicional a eso, a un primo, al sobrino de mi cuñado lo matan, ¿ok? Esencialmente por razones, por crimen, pues, por inseguridad, pues. Y nos dimos cuenta de cómo poco la inseguridad se iba apoderando de dónde estábamos, de cada día estaba más cerca la inseguridad de uno. Y esencialmente dijimos, mira, no, aquí no hay futuro, pues. Aquí el futuro cada vez es más negro, pues. Y bueno, efectivamente, esa decisión tomada hace aproximadamente 9 años fue la realidad que hoy día todos vivimos, pues. Se viene y funda la empresa de publicidad acá. Sí. I3 Publicidad. Sí. Bueno, muy bien. A la derecha de Edward Soto está el doctor Jaime Caicedo, es secretario general del Partido Comunista. Don Jaime, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Él es antropólogo de la Universidad Nacional, impulsor de la Unión Patriótica y fue concejal de Bogotá por el Polo Democrático entre los años 2007 y 2011. ¿Le gustó esa experiencia de ser concejal? Pues es una experiencia de representación de la ciudadanía y en ese sentido también uno sigue aprendiendo. Hoy el Partido Comunista, don Jaime, tiene muchos afiliados en Colombia. Desde luego. Estamos en un proceso de paz y de solución política. Sí. Y creo que esto abre horizontes desde el punto de vista de las fuerzas de la izquierda en el país. Por lo tanto, estamos en ello y estamos jugando un papel. Cuando decimos Partido Comunista, es decir, apoyo al Polo, a alguno de los partidos tradicionales. No en el marco de los... Yo creo que hay nuevos reagrupamientos y reconfiguraciones de organizaciones en el marco de un proceso de solución política y determinación de una larga guerra de contrainsurgencia en el país, que yo creo que tiene que terminar y tiene que concluir también abriendo opciones para las fuerzas políticas que se han mantenido, digamos, en condiciones de cierto apartamiento en el plano político. Pero no es que ustedes en la campaña, ahora que estamos
calentando motores para el 2018, que todo lo que va a haber, Senado, Cámara, Presidencia, vayan a estar con algún partido? Estamos trabajando en función, nosotros como Unión Patriótica, por ejemplo, estamos preparando un Congreso Nacional en el próximo mes, y ese Congreso va a definir, digamos, un horizonte de alianzas, de acercamientos. ¿O candidatos? Y de candidatos, desde luego, para participar, pero posiblemente en el marco de unas reformas políticas que están en curso como efecto del acuerdo de paz, la posibilidad de coaliciones muy amplias y muy representativas y pluralistas en función de una presencia parlamentaria y legislativa. Ah, muy bien. ¿Candidato presidencial de pronto? Yo creo que habrá seguramente, mirando más que todo estratégicamente, la necesidad de que este proceso de paz se consolide en la perspectiva futura. Muy bien. Y frente al doctor Jaime Caicedo está Iván Durán. Él es periodista venezolano, radicado en Colombia, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, Venezuela. Iván, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿En qué está trabajando Iván actualmente aquí en Bogotá? Actualmente estoy independiente, prestando servicios pues a cualquier empresa, a cualquier persona que necesite producciones audiovisuales, producciones periodísticas, independientemente pues las situaciones que quieran retratar en el modo privado o en el modo público. Actualmente en este momento estoy prestando un servicio al Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, acá en Colombia, con quienes trabajé cierto tiempo. Por el momento pues estoy prestándole servicios en la cobertura de eventos y de ponencias que traen ellos desde el exterior para ayudar también en la calidad educativa de los chicos que pertenecen a este movimiento de educación popular. Iván se vino, ¿tú te viniste de Venezuela por la situación allí o ya estabas radicado de tiempo atrás acá? Mi venida a Colombia fue el 20 de julio de 2011. Llegué en un día patrio para esta tierra. Precisamente estuvo marcado por la situación económica, social. Lo que dice Daniel no es mentira. El tema de la inseguridad en Venezuela ha sido muy marcado desde particularmente el año 2002 hacia adelante. Estuvo muy marcado por secuestros, por situaciones bien difíciles. La situación económica también arreciando. Y tuve un tema particular y fue acoso laboral también por parte del chavismo, que este tema pues también se tuvo que manejar, o tuve que manejarlo también un poco a espaldas de mi familia, ¿sí? Acoso laboral, temas de que ellos no se enteraran por lo que yo estaba pasando, por trabajar en gobierno, por trabajar en un equipo de prensa que estaba liderado en ese tiempo por un personaje de oposición, que también fue perseguido en Venezuela, fue exiliado en Perú también un tiempo. Cuando Chávez jura meterlo preso y buscar, como decimos nosotros en Venezuela de manera coloquial, cualquier tramoya pues para meterlo preso simplemente porque no comulgaba con el chavismo, ¿sí? Entonces por esto también marca muchísimo el tema de tomar la decisión con mi esposa y venirnos a vivir acá a Colombia. Muy bien, entremos en la interactividad que es propia también de este programa. Iván, su cuenta de Twitter, aquellos @DuránPrensa. que le quieran escribir, que le quieran preguntar, ahí está en pantalla. Revise usted, Iván, si está bien. Sí, @DuránPrensa. Muy bien. Daniel, usted nos dio, fue... La página web de la asociación. La página web. Que es asobencol.com. Asobencol.com. Muy bien. Edward, su Twitter. Sí, es @edusot. @edusot. De final. Perfecto. ¿Y don Jaime? Nos dio Twitter. El Twitter. @Jaime Caicedo. A usted sí le quedó muy bien ese Twitter, con el nombre, que eso que le pegue a uno nombre, apellido. Por ahí nos han estado hackeando. No me diga. Así es. ¿Así? Está en una demanda ante la Fiscalía por eso. ¿A su cuenta? También, sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, y estamos en vivo a través de Facebook Live. Pongamos el Facebook, Canal Cristovisión TV, la cuenta de Twitter, @Cristovisión, y en WhatsApp 314-440-9571, y nos pueden llamar desde cualquier lugar de Colombia. Estamos en los canales Claro 903, en UNE, en el 106, en ETV, en el 807. Al siguiente teléfono nos puede llamar también. Es el
747-0710, opción 1. Pueden participar preguntándole a los panelistas, enviando unas preguntas a través de esas redes sociales, o también votando en la siguiente pregunta que tenemos, que ya venimos haciendo el sondeo a lo largo del día. Y es la siguiente. Esta es la pregunta. ¿Usted considera que está cerca el fin de la era chavista en Venezuela? ¿Sí? ¿No? En segundos, los primeros resultados. Muy bien, Daniel, le traslado esa pregunta. Bueno, la realidad es que hemos soñado los venezolanos con esa terminación de esta era, que lo que ha sido para nosotros una enfermedad como tal. Y bueno, salir ya de algún momento que vamos a salir, yo pensaría que la realidad es que los poderes en Venezuela están tan bien tomados por el chavismo que cuesta todavía, pues. Y el llamado es a la fe, a la perseverancia, a que sobre todo, por ejemplo, los militares tengan un apoyo o que sencillamente toquen sus corazones y a ellos y se pregunten si no les está afectando todo lo que pasa en Venezuela. El hambre, la seguridad, la educación, la salud. La realidad es que a nosotros en la asociación directamente nos llegan diariamente solicitudes para cualquier tipo de medicamento para Venezuela. Y estamos hablando de cualquier tipo, cuando por ejemplo puede ser una gasa, porque están reutilizando las gasas en Venezuela para cubrirse, un algodón, un yelco para niños para transfusiones de sangre. O sea, son cosas absurdas. Y nosotros lo que nos basamos es en la cantidad de solicitudes que llegan, pues. No es normal que tengas que ir a cualquiera, o sea, a pagar el doble, el triple, a comprar $1, que es completamente irrisoriamente caro para cualquier persona que tiene un sueldo mínimo, que aproximadamente son 50.000 pesos aquí en Colombia. Que dígame, ¿quién en Colombia vive con 50.000 pesos? Nadie. Que no tienes acceso a salud, no tienes acceso a comida, que ni siquiera las bolsas de comida que da el gobierno, cuando las da, porque es una realidad, son capaces de llenar el alimento de una familia de 4 personas en un mes. Por eso es que vemos largas colas, largas filas en búsqueda de comida. Por eso es que nosotros en Colombia, lo podemos ver cualquier persona que vive en Colombia, cualquiera. ¿Cuántos venezolanos no se consigue el día a día? Bien, primera impresión, Daniel. Edward, la pregunta. ¿Se ve pronto el fin de la era chavista con todo lo que está pasando? No, yo la verdad no lo veo muy cerca. Yo aún veo a un Maduro con mucha capacidad de maniobra. Por varias razones. La primera quizás es que todavía tiene una importante base de apoyo popular. Menguante sí, probablemente. Pero que viene en deceso, pero la hay. De hecho, su popularidad es más o menos 18-20%. Exacto, no es cero. Hay presidentes de América Latina que tienen menos popularidad que el presidente Maduro y están en el poder. Es decir, que por el tema de la popularidad no se va a caer. O sea, eso descartémoslo. Pero también es evidente que a pesar del desabastecimiento, de la crisis de alimentos, de que la inflación va en 720% y el otro año va a ser 1.800%, de que no se consiguen medicinas, insumos y demás cosas, de que prácticamente la producción del país está paralizada y de que el precio del petróleo está cayendo muy a menudo, que eso es un golpe brutal para la economía venezolana, pues él sigue sostenido por unos lazos fundamentales. Y esos lazos fundamentales pues son el apoyo de los militares, a los que les ha dado gran parte de la administración del poder, el tema petrolero, la distribución de alimentos, en fin, el apoyo popular al que había mencionado, y también yo creo que hay mucho de los hierros que ha cometido la oposición venezolana. Ha cometido errores, ha sido errática, a veces se presenta bastante fracturada en varios segmentos. Entonces todas esas son cosas que confluyen para que yo perciba o se perciba desde acá que es probable que entremos en un periodo de transición, pero que probablemente si cae Maduro no cae el chavismo.
que es como una evolución de la pregunta que usted me acaba de hacer. Ya. Entonces, yo no veo en ese momento el panorama claro, veo que esa propuesta de la constituyente popular que acaba de hacer el presidente Maduro le va a ayudar a ganar un poco más de tiempo, a dilatar, a no hacer elecciones, a aislar un poco más a la Asamblea Nacional Bolivariana, que está prácticamente en el ostracismo. Probablemente este año tampoco haya elecciones de gobernadores, las elecciones locales. Sí. Y si le alcanza la cuerda, probablemente tampoco haga las elecciones presidenciales que están programadas para diciembre del año entrante. Entonces, hay que definir si de aquí a un año y medio eso es pronto o es cerca. Me parece que para los venezolanos es una cosa, es demasiado tiempo, pero en este proceso, si lo miramos en retrospectiva desde que arrancó el proceso revolucionario de Hugo Chávez en el 98, pues en realidad es muy poco tiempo. Don Jaime, ¿usted qué opina de toda esta situación? Bueno, miramos con preocupación la situación de Venezuela, desde luego. No es una situación boyante en este momento. Conocimos a Venezuela en la época del petróleo y naturalmente había otras condiciones de vida que seguramente condicionaron a su vez desarrollos que pusieron a depender mucho al país de las importaciones, inclusive en las cuestiones más elementales, ¿no? Yo creo que estos 18 años de revolución bolivariana, digamos, han colocado un poco dura y dramáticamente sobre la realidad lo que es la posibilidad de que Venezuela pueda realmente resurgir hacia adelante. Yo no soy pesimista sobre la situación, sé que es una situación dura, difícil para los amigos de Venezuela, pero creemos que hay posibilidad de salir adelante. El problema es, hoy en día la solución no está simplemente en un cambio de gobierno. Yo lo advierto y lo veo desde ese ángulo porque el problema es más estructural y hay una polarización muy tensa de toda la sociedad venezolana en esta coyuntura, que desde luego no es un fenómeno casual ni inventado por Chávez ni por Maduro, es parte de una realidad que además se parece mucho a la de América Latina, en muchos de nuestros países. Lo que pasa es que en Venezuela ha tomado ese curso. Y yo creo que hay salidas, hay soluciones, pero creo mucho más en el diálogo, además porque es la experiencia colombiana, digamos, y se puede decir que en algo pudiéramos aportar el camino del diálogo, de buscar soluciones en el plano patriótico, en el plano conciudadano, porque no veo que esto se pueda resolver simplemente ni con golpes de Estado, ni con desestabilizaciones, ni con una refriega permanente. Hay que encontrar soluciones. Iván, ¿se ve pronto el fin de la era chavista, de esa pregunta que tenemos en este momento al aire? Yo coincido con lo que ya se ha expuesto acá en la mesa de debate. Mientras tengamos comprados a los militares, desgraciadamente el dinero divide hasta las mejores familias, ¿sí? ¿Cómo no va a ser capaz de comprar una conciencia? Cuando un efectivo militar está bien trabajado por la parte económica, cuando se le dan incentivos por salir a la calle y maltratar a un pueblo que está simplemente pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, como el video que vimos Le tengo este video. Este es el que usted decía de la tanqueta que llega a un grupo. ¿Y qué es lo que dice, Iván? ¿Qué es lo que usted conversábamos antes? Quítense que vamos a jugar fútbol con ustedes. Ese Este es otro. Este es cuando un chico de 17 años es arrollado por la tanqueta. O sea, dos efectivos militares, dos efectivos de la Guardia Nacional iban a ser, pues obviamente linchados por los manifestantes a raíz de que le estaban disparando a quemarropa, tanto perdigones como bombas lacrimógenas. Son alcanzados, ellos no pudieron separarse de la moto, logran caerse al piso, la turba de manifestantes se le van encima y la solución pues de los militares fue lanzar tanqueta.
El muchacho afortunadamente no falleció, no murió, pero está muy grave, tiene los pulmones perforados, el chico que fue arrollado por esa tanqueta. No me diga. Estas imágenes las graban ustedes. Estas imágenes vienen de nuestros amigos que están en Venezuela, que nos las comparten en las redes sociales. Al aire. No, digo, en la televisión no, ve uno eso. Y menos si es en el canal del Estado venezolano de televisión, ahí nunca te van a pasar esto. Ahí vemos Iván vuelve y juega la situación. Estamos repitiendo. Sí, estamos repitiendo. Yo le entregué a producción una carpeta, ahí hay un video que se llama Espeluznante. Las declaraciones y los gritos de un guardia nacional por el megáfono, por el altavoz de la tanqueta, donde le gritan a los chicos que están atrincherados en la vía Francisco Fajardo en Caracas. Que es la vía principal a Caracas. La autopista principal de toda Caracas, que atraviesa Caracas, y es ahí donde se congregan todas las personas o los manifestantes. Estamos hablando de que son... Ojalá lo puedan encontrar y lo puedan pasar. La carpeta donde está se llama No, la carpeta se llama material. Míreme este material, don Edward. Esto poco se ve en Colombia. Llega a través de las redes sociales muy a menudo. Sí, a través de las redes sociales. Y sí, se difunde. Fíjate, ahí llevan al chico arrollado, ahí lo llevan cargado. Mírale solamente su cara. Mira las expresiones de la cara del chico que es atropellado por la tanqueta. Imagínate que una tanqueta de 200 kilos, de 300, tal vez más, te pase por encima. ¿Sí? No, y no nada más ese video, o sea, son todos los videos que a través de redes sociales se logra difundir, porque ese es uno de los más suaves que nosotros hemos visto. O sea, hemos visto videos donde realmente se dispara en contra de la población a quemarropa, se disparan perdigones, se disparan bombas lacrimógenas. Tenemos videos también de que personas que son apuntadas a medio metro de distancia con perdigones y disparan. Rematados, o sea, incluso han sido reducidos con perdigones o con bombas lacrimógenas y por el efecto de estos mismos caen al piso heridos y son rematados por la guardia. Incluso murió uno de los chicos que fue herido, está en el piso tratando de recuperarse y llega uno de los guardias protegido por otro y va y a quemarropa le dispara una descarga de perdigones a la cabeza, donde lo mata. Le interrumpí porque con las imágenes. Sí. Fin de la era chavista, usted decía que entonces... No creo por varias razones, ¿no? Hay algo que Edward no comentó, que es otro de los pilares que tiene a esta gente. Yo pensaría que si ese pilar cae, hay fin de la era chavista en Venezuela. ¿Qué son los paramilitares o los llamados por Venezuela los colectivos armados? Esta gente son asesinos, son parte, incluso integrantes del Partido Comunista en Venezuela, de Partido Socialista Unido de Venezuela, del grupo de los Tupamaros, ¿sí? De Juan Bimba. Toda esta gente, todos estos grupos que son constituidos en Venezuela como partidos políticos han sido armados por el gobierno, ¿sí? Y no es un secreto. El brazo militar de Venezuela ahorita se llama Diosdado Cabello. Él es el que tiene al chavismo flotando en Venezuela. No se llama Nicolás Maduro. Nicolás es un títere, ¿sí? Nicolás es un títere en Venezuela. Diosdado Cabello es el que tiene el poder militar ahorita. Diosdado Cabello habla y todos los militares obedecen. Diosdado Cabello habla y los colectivos salen a matar, salen a robar. Fue el que habló de lo de Leopoldo López, el video, etcétera, se burló de él porque salió en camiseta mostrando músculos, el músculo, etcétera. Depilado, bien vestido, con un cinturón. Este es reciente, este es del violín. Sí. Esto dio mucho de qué hablar. Edward. Esa fue la marcha de los músicos. Sí, esa fue la marcha de los músicos. Está tocando el himno nacional. Sí. Ahí está tocando el alma llanera. A ver si le podemos subir el volumen. Don Javier Pico, el productor. Sí, alma llanera. Es un joropo. Música típica venezolana. Es la música, es el himno nacional venezolano típico de llanero como tal, pues. Sí. Que es el alma llanera, pues. Es una música que acá también se escucha mucho. Sí, claro. Sí. Pero sí quería decirles este tema, o sea, donde acabemos con estos paramilitares, con estos colectivos que están masacrando a los estudiantes, a los manifestantes, los famosos tiros de fusil, los famosos tiros al aire, la muerte de esta chica en Táchira, evidentemente, una de las primeras de esta turba de 39 días, de 40 días de protesta, la primera chica que muere es en Táchira, evidentemente desde el edificio, es un material también que tengo en esa carpeta, están grabando a la chica que los colectivos le llegan, la
la roban, le quitan sus pertenencias, ella sale corriendo a través de uno de los parques famosos en Táchira y es cuando se escucha la ráfaga de disparos y a la final ella termina muerta. Iván, ¿usted lo llama paramilitares o los paramilitares? No hay otro nombre. ¿El nombre oficial? El nombre oficial son colectivos. El nombre, ese es el nombre. ¿O milicias? Sí, no, aparte, las milicias bolivarianas son otras. Bien. Las milicias bolivarianas es gente desocupada que no tiene nada que hacer y el gobierno... ¿Y los armó? No los armados. Las milicias bolivarianas no están armadas. Las milicias tienen unas armas de fachada, pero nada más el uniforme les hace entrar a ellos y son en el personas sector salud, en el mayores, sector, ¿no? Sí, además. Personas mayores. Pero sabes que lo grave de estos colectivos es que se denota y se puede demostrar en diferentes videos cómo son apoyados por los mismos Fuerza Nacional del Estado, por Policía Nacional. O sea, cómo se logra ver en diferentes videos cómo personas en motos, más que todo motorizados, junto con Policía Nacional, por ejemplo, roban un edificio completo, disparan hacia el aire en concentración, lo encienden, se encienden, hacen actos delictivos de todo tipo, hasta matan gente y sencillamente la Policía Nacional no hace nada. Entonces, ¿cómo es posible que si va en contra de manifestantes que están queriendo cambiar, tener una vida, porque ya ni siquiera es calidad de vida, tener una vida en un país, pero a otros que sencillamente no hacen nada? Don Jaime, ¿hay comunistas? ¿El Partido Comunista apoya todo esto que está pasando en Venezuela? No, yo no creo que digamos que los comunistas venezolanos no están haciendo parte de este tipo de mecanismos, y es que existen realmente. A mí me parece que allí lo que hay es hay una situación muy confrontada, digamos, y desde luego veo que han caído ciudadanos, desafortunadamente, desgraciadamente, de lado y lado. Yo he visto varios de los noticieros. Aquí no entra Telesur fácilmente, toca solamente en algunos cables poderse conectar, pero ha mostrado también que también del lado del chavismo han caído algunos dirigentes, jóvenes, etcétera, también. Entonces yo veo esa confrontación, me parece que es una cosa delicada, cuidadosa. Me parece que también del lado de la oposición se han movilizado, no solamente ahora, sino 3 años atrás también, en el momento de las llamadas guarimbas y todo esto, que generaron situaciones muy críticas, que atacaron también en distintas entidades, inclusive hospitales y todo esto. O sea, me parece que esa situación no es tampoco solamente espontánea, y creo yo que hay que mirar bien qué hay detrás del intento, de los intentos, y sobre todo de la posición que en el plano internacional y diplomático se viene moviendo para desestabilizar el gobierno bolivariano en Venezuela. Y me parece que ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque realmente no se ayuda cuando se asume la postura, como ha hecho el secretario general de las Naciones, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de ponerse como al frente de una verdadera campaña que me parece que no está favoreciendo ese acercamiento y esa solución en Venezuela. Vamos con el primer resultado del sondeo que estamos haciendo a esta hora. Miremos. Sí, 58, no 42. Sí, están como... Están bastante coinciden. O sea, bastante polarizados, como estuvo Venezuela hasta hace algunos años. Sí. Mitad y mitad. Y Leo están llegando a través de Twitter, de Facebook, de WhatsApp. Luzmila Burgos, ¿usted considera que está cerca el fin de la era chavista? Está mandado a recoger hace rato. Carlos Andrés Peña. Hola, los veo desde Chile. Soy colombiano y viví durante 7 años en Puerto Ordaz, Venezuela. Tuve 2 clínicas odontológicas y me iba muy bien. Cuando Maduro llegó al poder, mi situación empezó a cambiar y 2 años después me tocó regresar a Colombia sin nada. Fue muy triste y hoy estoy empezando de nuevo. Saludos. Y Carmen Amezquita, el chavismo está en fase terminal. Y otros 3, Jenny Romero debería terminar. María Inés Gómez, sí, tengo fe en Cristo Jesús que terminará la era chavista. En Orbey Salazar, desde la perspectiva de los invitados que son venezolanos, ¿en qué momento se empezó a degradar y derrumbar el proyecto político socialista bolivariano?
Le pregunto, Daniel. Desde que empezó. Bueno, mira, realmente, y de varios comentarios que hemos revisado, ¿no? Yo creo que esos apoyos pagados por parte del gobierno son muchos laboratorios identificados a través de redes sociales y todo. O sea, ese otro apoyo popular también que hemos conversado y compartido en la mesa, tenemos videos también donde demuestran supuestas marchas que apoyan al gobierno y realmente son tomas muy cerradas cuando apuntan a 4 personas, a 10 personas, a 20 personas. Y pero tomas cuando que Maduro sale en esos balcones y ve uno eso lleno. No, yo te puedo mostrar videos de que supuestamente hay miles de personas y el mismo momento que Maduro está hablando por ejemplo en la Avenida Bolívar en Caracas, que es una avenida que tiene por lo menos quizás 1 o 2 kilómetros de largo, y supuestamente hace mención a que hay cientos de miles de personas ahí, personas desde los edificios de arriba graban y no hay nadie. Está bien, tendrán 1000 personas, está bien, tendrán 2000. La pregunta es cuántos son pagados traídos, porque alrededor ves los autobuses, miles de autobuses también que traen. O cuántos acosados también laboralmente, también. ¿no? Si no vas a la marcha, entonces te quedas sin cargo. Lo dijo públicamente Diosdado Cabello en estos días, ¿sí o no? Tal cual. Con respecto, por ejemplo, al ataque de oposición de hospitales, yo creo que hay que determinar, porque sí, yo creo que no hay que estar de acuerdo en ningún tipo de violencia generada hacia el pueblo, la sociedad, nada. Eso es completamente errado, pues. Y también yo creo que está errado también poder decir que cuando no se logra identificar, así como cuando Iván dijo hace rato que eran colectivos que habían matado, no, son personas motorizadas, no sabemos de qué lado están realmente. Pero sí podemos identificar motorizados junto con la Policía Nacional que van actuando en contra del pueblo, que van actuando en contra de las personas. Eso sí se puede identificar. Pero podemos decir de cualquier lado que puede pasar cualquier cosa. Hay que ver las dos caras de la moneda también. Y eso es parte de lo que nos pasa a todas estas naciones, que siempre somos unos alfiles o somos unos peones en un tablero de ajedrez que nos dejamos llevar por cosas que ocurren a nivel de información. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta ver, por ejemplo, Telesur porque se nota que es demasiado polarizado hacia lo que ocurre en Venezuela a favor del gobierno. Y realmente cuando le dices, bueno, muestren qué sucede en una marcha en Venezuela o muestren cuántos miles, cientos de miles de personas hay en la autopista principal en Caracas, y no, eso no lo muestra. Entonces la información debería ser una información veraz, una información real, así como lo hacía El Tiempo, como lo hacían otros canales que fueron sacados de la parrilla en Venezuela. Entonces, dice, bueno, ¿pero por qué? Pues otra cosa que yo creo que más que un gobierno bolivariano es un gobierno chavista, porque se ha estigmatizado en una posición de una persona que actualmente murió, ¿ok? Y han querido estigmatizar ese chavismo en todo el transcurso de todos estos tiempos que realmente no existe. Realmente eso murió, está incluso en el proceso de desarrollo, porque no lograron entender o no se logró aprovechar todas las riquezas que tuvieron con la industria petrolera en Venezuela. Porque la realidad que durante 10 años en Venezuela entraron por lo menos lo que entró posiblemente en 100 años a nivel de dinero, sencillamente por lo que subió el petróleo y lo que todo el mundo sabe, entre 1999 y no sé, 2010, quizás algo así. Entró cualquier cantidad de dinero. Edward, ese concepto socialista, digámoslo así, bien manejado, que hubiera sido bien manejado, ¿hubiera hecho una Venezuela mejor, cree usted? Por supuesto, porque además coincidió históricamente con un precio histórico del petróleo. Claro, es decir, nunca, en raras oportunidades, el petróleo había rebasado los $100 por barril y Venezuela disfrutó más o menos 10 años de esa bonanza petrolera con un precio de 102, 104, 106 dólares del barril. Mucho de ese dinero se invirtió en obras sociales, en las misiones y en un montón de cosas. Otra parte de ese dinero se invirtió en la diplomacia petrolera de Chávez, en donde financiaba a través de créditos o de petróleo directamente a Cuba y algunas otras naciones del Mar Caribe. Y otro pedazo importantísimo se fue en corrupción, en la creación de esa nueva clase social que hoy se conoce en Venezuela como la boliburguesía, que son nuevos ricos, que aprovecharon todo el quiebre del modelo económico impuesto por el presidente Hugo Chávez y que terminaron enriquecidos y que muchos de ellos sacaron el dinero y lo tienen en Panamá, lo tienen en Miami, lo tienen en algunos paraísos fiscales. En Argelia. Entonces,
hubo mucho dinero, se hicieron cosas importantes. En la época del presidente Chávez prácticamente se erradicó el analfabetismo, se redujeron un montón el promedio de pobres que había en el país, es decir, hubo conquistas sociales importantes, sí, pero eso no fue sostenible, eso no se hizo de manera sostenible. El asistencialismo está demostrado, no funciona en ninguna parte, ni funcionó en Perú de Fujimori, ni funcionó en la Argentina de Perón, ni funcionó en la Bogotá de Petro, eso no termina funcionando normalmente. Y finalmente, la crisis económica en la que está sumergido el país en este momento tiene que ver directamente con que ya el petróleo no vale $106 el barril, sino ahora vale 30, 40 dólares, a lo sumo 60 dólares, cuando los cálculos de supervivencia del chavismo indicaban que si el petróleo bajaba de 70 dólares estaban en problemas. Y están en problemas precisamente bien, por eso. Así pasó. Don Jaime, ese modelo, le hago la misma pregunta, sabiendo que ha fracasado en tantos otros países, ¿lo ve bien? ¿Seguirán impulsándolo ustedes dentro del Partido Comunista? Desde luego que la idea socialista es una idea justa y una idea que tiene opciones y que ha abierto horizontes. Hoy en día el mundo, de todas maneras, pese a que cayó la Unión Soviética hace ya tanto tiempo, sin embargo hay procesos que siguen desarrollándose y fortaleciéndose con sus características. Yo creo que el mundo va a cambiar en una dirección también en la que el socialismo va a jugar un papel mayor. Lo que ocurre, me parece, en el caso de Venezuela y de algunos otros proyectos ha sido, desde luego, que han empezado a hacer un planteamiento, pero no han tocado todavía las raíces fundamentales de la desigualdad social. Porque se pueden resolver temas de asistencialismo, etc. Yo creo que en el caso de las misiones venezolanas han tocado temas muy fuertes, importantes, y han generado condiciones muy interesantes para muchos sectores, sobre todo porque han elevado el nivel cultural de mucha gente que antes estaba en condiciones, digamos, como las que vive el pueblo colombiano, por ejemplo. Pero falta mucho más. O sea, para poder llegar a una sociedad que pueda ser sostenible en el plano de una economía socialista, realmente mucho más igualitaria, digamos, se requieren transformaciones estructurales que en Venezuela no han tenido lugar todavía, y eso hay que reconocerlo. Entonces, no se puede hablar del fracaso de un proceso o de una idea o de un proyecto cuando están en medio de una situación de crisis que no la creó el chavismo, ni la ha creado el socialismo, que es parte de una crisis mundial que estamos viviendo. Hay varios países que han retrocedido enormemente, por ejemplo Grecia. Grecia ha perdido como el 25% de su Producto Interno Bruto en el marco de una crisis capitalista, y no hay socialismo. Y la gente está en condiciones muy depauperadas, por decir algo, y es un país integrante de la Unión Europea. ¿No? Entonces no son solamente, no es que tengamos como una maldición en América Latina. Estamos atravesando un momento difícil, Venezuela lo atraviesa, pero todos queremos que el horizonte de igualdad, de mejores condiciones de vida para todos y no solamente para unos cuantos, es algo que es una aspiración justa. Y yo creo que desde Colombia nosotros lo miramos, por lo menos las fuerzas de la izquierda y los sectores democráticos, que estamos además identificados con el apoyo que Venezuela le ha prestado al proceso de paz y de solución política en Colombia, con un fuerte agradecimiento a esta actitud hermana de Venezuela, a la que hemos respetado y seguiremos respetando. Iván, ¿ve el socialismo que si se hubiera manejado bien hubiera sido evidentemente efectivo para...? Evidentemente tenemos también ejemplos de otros países donde tienen gobiernos socialistas y los han puesto a funcionar, ¿sí? Lo que pasa es que vuelvo y caemos en el mismo punto de siempre. El dinero tiene la capacidad incluso de dividir esta mesa, ¿sí? Y mientras seamos capaces de con dinero comprar conciencia, aprovechar el momento donde nadie me está mirando para poder meter la mano y embolsillarme eso para mí, para mi familia y todo esto, mientras tanto no vamos a poder, ningún proyecto político, ¿sí? Va a poder echar hacia adelante, ¿sí? Cuando tenemos esta mentalidad de que el dinero a nosotros puede corrompernos todo, ¿sí?
El dinero tiene esta capacidad y eso ha pasado en Venezuela. Han tenido la bonanza del petróleo, como decía Edward, se han encontrado con todo esto, comenzaron a generar misiones que al principio funcionaron, que fueron muy buenas, que le llevaron a la gente bienestar, cosas que no se habían visto antes, fue novedoso, fue muy bonito, hasta el momento en el que todo se convirtió en un proyecto fracasado, ¿sí? Y en ese tema sí difiero de Jaime. En Venezuela, por lo menos los chavistas hoy en día dicen que en la era de la Cuarta República se comía perrarina, ¿sí? Al menos tenían perrarina en ese tiempo para comer, mientras que hoy tienen que hacer una fila, largas filas, desde las 4 de la mañana, o estamos trabajando tranquilo en las oficinas y de pronto ahí alguien llega, abre la puerta y dice, epa, caminen que en el mercado hay leche, y todo el mundo se levanta y deja de trabajar porque llegó leche a ese mercado, entonces corramos todo. Y ahí yo me preocupo muchísimo por este país, ¿sí? Porque es que se habla de un proceso de paz donde los grandes favorecidos y donde los grandes mantenidos han sido los personajes de la FARC, ¿sí? Donde al pueblo no se le ha tomado en cuenta ni siquiera a las víctimas, ¿sí? Donde se ha dicho desde el principio al presidente Santos que él no va detrás del Premio Nobel de la Paz, sino que va pensando en el bienestar de los colombianos. Y pues muchos le escribieron por Twitter, listo, entonces agarre la medalla y todos los millones de dólares que le dieron, inviértaselo y déselos en reparación a las víctimas, cosa que obviamente no va a pasar nunca, ¿sí? Entonces ese proyecto político de la FARC, en Colombia de verdad que yo lo veo muy mal y no le veo futuro. El único futuro que yo le veo es que vamos a terminar como en Venezuela. Evidentemente vamos a terminar como en Venezuela cuando estamos pensando de que como el Estado tiene dinero, tiene que sostener a los ciudadanos. Yo pensaría que el éxito de una nación está cuando se dan condiciones, cuando se garantiza condiciones a los ciudadanos para poder trabajar, para poder producir, para que el aparato productivo no se pare en el país, sino que sea el gobierno el que tenga que acaparar todo, así como ha querido hacer la FARC por más de 50 años, queriendo llegar al poder por la vía de las armas. Vamos, Iván, con el segundo resultado de este sondeo que venimos haciendo a través de redes sociales, del teléfono, del WhatsApp. Uy, míreme. Te lo pedimos, señor. Vea, subió. ¿A qué se debe ese ascenso de pronto, Edu? La gente está optimista. Sí, o sea, ahí es donde se ve que las encuestas no siempre funcionan bien, como sucedió en el Brexit y demás cosas, y en el referendo para la paz en Colombia también. Las encuestas decían que sí y finalmente ganó el no. Orlando José Borda, muy buenas noches para los invitados. ¿Es posible que otra nación intervenga por vías de hecho para recuperar la democracia en Venezuela? ¿Ustedes qué opinan? Yo pensaría, perdón y me meto aquí, ¿no? Está buena la pregunta. Porque es que si hay algo que a nosotros nos mata es el orgullo. A la persona humana, miren, ¿por qué tenemos tantos conflictos en la calle, por ejemplo, al momento de que vamos en las vías tan complicadas de Bogotá? No, eso se agarra con cualquier cosa. Porque es que el ego y el orgullo de no dejarme pasar, pues ya me lleva a crear un conflicto. Y el conflicto de los políticos es muchísimo más grande, ¿sí? Yo pienso que las ganas de intervenir a Venezuela está supurando más que todo también en Estados Unidos. Pero no han metido... Miren, no han mandado un misil de estos que preguntan, un identificador de estos misiles, usted es Hugo Chávez, plum, y explota, ¿sí? Con toda la tecnología que tengan y todo. ¿Por qué? Por no darle la razón a Chávez, que desde el principio Estados Unidos nos quiere invadir para quitar nuestro petróleo y nuestra bonanza. Pero además las leyes no lo permiten, porque hay un Consejo de Seguridad Mundial y dentro del Consejo de Seguridad existen varios países, entre los cuales, por ejemplo, está Estados Unidos, Rusia y China, y que si uno de ellos da el veto, sencillamente no permiten entrar a invadir a un país. Y efectivamente ni a Rusia ni a China les va a interesar invadir Venezuela porque sencillamente están teniendo resultados de toda la situación en Venezuela. Pues lo vemos todo lo que está haciendo, lo que ha hecho Maduro en el transcurso y lo que hizo Chávez en el transcurso de estos últimos 18 años de llevar las reservas de oro a China, hacer negocios con China, o sea, cualquier cantidad de cosas y efectivamente China decir, no, aquí no se meten. Daniel, Edward, el tema es que pregunta... no, sí, claro, el tema es que el cambio tiene que nacer es de los venezolanos. Claro. No desde fuera, es decir, la comunidad internacional puede acompañar procesos, de hecho se intentó un diálogo que ha resultado infructuoso y para algunos ha resultado nocivo, estuvo metido el Vaticano, sí, los 3 presidentes, la UNASUR y demás. No funcionó. No ha funcionado, no, las presiones de la OEA
tampoco han funcionado en la medida en que el gobierno de Maduro acaba de anunciar que se retira, que inicia un proceso de retirada de la OEA, que también es contraproducente porque finalmente se fractura la unidad hemisférica y ahí sí, ¿quién termina teniendo como un lazo de diálogo con el gobierno de Maduro o con el gobierno que llegue? Entonces, desde afuera se puede hablar mucho de intervencionismo, se puede hacer un montón de cosas, pero en realidad el cambio tiene que surgir de los propios venezolanos, no sé si a la manera vieja de Álvaro Gómez Hurtado, de un acuerdo de salvación nacional o no sé qué otra, como lo quieran llamar, pero ahí se tiene que imponer de alguna manera un diálogo sensato y civilizado que infortunadamente no ha llegado y que las partes no ven tampoco posible. Y que la constituyente lo puede lograr de pronto, don Jaime, o tampoco lo ve usted. Yo pienso que ese acuerdo, como decía el doctor Gómez Hurtado, no hay sustituto a la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Solo los venezolanos resolverán el fondo de su problema. Cualquier tipo de intervención me parece que es muy nefasta. El presidente Obama hace 3 años dictó una célebre directiva que ratificó en enero de este año, declarando a Venezuela un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Y con base en esa política, el Comando Sur ha venido especificando tareas y actividades, etcétera, estimulando inclusive parte de esta desestabilización. Y me parece que eso no ayuda para nada. Y en Colombia nosotros sabemos que sectores muy caracterizados, inclusive que se han opuesto al proceso de paz y de solución política, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, del expresidente Uribe, ¿no es cierto? Consideran pues que se han convertido prácticamente en unos verdaderos botafuegos contra Venezuela, representada, digamos, en su proceso bolivariano. Por eso me parece que todo eso me parece que hace parte de una situación que agudiza y crea sobre los propios venezolanos una presión absolutamente ajena, digamos, a las posibilidades de una solución racional. Me parece que en el caso, por ejemplo, del paramilitarismo colombiano, que sí ha metido mano en Venezuela y que me parece que es sumamente negativo, creo que por lo menos los sectores democráticos de este país consideramos que es absolutamente absurdo que esto pueda llegar a tener alguna incidencia. El señor presidente Uribe había dicho que le ha quedado faltando tiempo para intervenir militarmente en Venezuela. Esa torpeza histórica, digamos, por un mandatario colombiano, creo yo que hay que tenerla en cuenta porque Colombia pudiera ser instrumentada para una agresión a Venezuela aprovechando su crisis interior, y yo creo que a eso nosotros, que somos bolivarianos, también vamos a oponernos de una manera radical. Solamente el respeto a la autodeterminación y el respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela, y desde luego el respeto a la paz entre nuestros países, porque esa es la única garantía que tenemos en América Latina de que el intervencionismo de una potencia a través de la OEA o a través de lo militar no haga el daño que pretende hacer. Y Jaime precisamente lo acaba de decir muy bien, respetan la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Pero que esto no se tergiverse con la autodeterminación de un gobierno que quiere meterle por la cabeza a la gente y a la opinión pública de que ellos son el pueblo, porque la autodeterminación del pueblo hoy, en este momento en Venezuela, es que está llamando la atención con las protestas, estando en la calle, con las filas, con todo. La gente está pidiendo un cambio, la gente está pidiendo que por el amor de Dios ya esta situación se acabe. La constituyente es una autodeterminación. La ley venezolana dice que las personas, el soberano es uno de los pocos que puede solicitar una constituyente. No es que el presidente llegue a decir, no, vamos a solicitar una constituyente. No, es el pueblo. Y la realidad que lo vemos... ¿No va a salir adelante esa constituyente entonces? Yo no creo. Estuvo mal, ¿cuál es la palabra? Mal planteada. Sí. Mal planteada.
Es que no la puede convocar Maduro directamente, la tienen que convocar a través de un referéndum. Precisamente porque se ha creído que el gobierno es el pueblo. Ellos tienen metido en la cabeza la idea de que el pueblo soberano son ellos, ¿sí? Son los que quedan en el gobierno, son ellos los que un día comenzaron y los que un día fueron apoyados por la totalidad y mucha gente, ¿sí? Que votó por ellos, que los montó en el gobierno, y ellos siguen todavía con esa idea metida en la cabeza de que ellos son el soberano. El soberano es el pueblo. El soberano es incluso esa minoría, ese 20%, ese 18% que comentaba Edward que los apoya. Ellos son pueblo, claro que sí, ¿sí? Sean llevados obligados por no quitarles el trabajo, sea por convicción, sea por ideología, sea incluso por como hacen ellos, por darle una franela, por darle 100 bolívares o 1000 bolívares y una botella de ron y comida. O por creer un proyecto chavista, más no bolivariano, que es un proyecto chavista, que cabe destacar que son dos cosas completamente diferentes. Todos entendemos quién fue Bolívar, el proyecto de Bolívar, de unión de toda la Gran Colombia, de todos los países del sur, más no es el proyecto chavista. ¿Y es lo que pasa? El proyecto chavista viene dictado de una represión, viene dictado a reprimir, a hacer lo que ellos quieren exactamente, a manejar las estadísticas como ellos quieren, pues. Dicen, no, nosotros eliminamos el analfabetismo, eliminamos el hambre en Venezuela, eliminamos las enfermedades. Mentira. Hay grandes enfermedades que no ocurrían en Venezuela desde hace 80 años que están volviendo a ocurrir. Yo participé y lo digo con convicción, cuando se desarrolló el proceso de Barrio Adentro. Barrio Adentro en Venezuela fue en el año 1997, 98 que se empezó el proyecto y se lo empezaron a realizar con el comienzo de Hugo Chávez. Plan Bolívar 2000 se llamaba ese tiempo. Okay. En ese proyecto, las bases principales están muy bien montadas. Pero la pregunta es, ¿por qué te traes médicos cubanos y no utilizas los médicos venezolanos? ¿Por qué el proyecto completo de Barrio Adentro, que eran hospitales, eran 3 sistemas hospitalarios en el país que estaban, eran unos pequeñas casas directamente metidas en el barrio, directamente metidas en la comunidad, después había unos centros de salud que eran unos CGI, Centros de Sistema Integral, que estaban en las afueras del barrio como tal, donde te dejan más, y después están los hospitales principales que estaban en cada ciudad. La pregunta es, ¿por qué se trajeron a médicos cubanos? ¿Por qué no utilizas los médicos que tienes local y además les creas valor, le creas dedicación, le creas, mira, vas a atender a tu comunidad? Entonces, de ahí están errados esas políticas. De ahí está errado el funcionamiento. Hay una buena colonia de esos médicos cubanos aquí en Bogotá. Sí. Recientemente la revista Semana hizo un artículo grande sobre ellos que están varados. Y que por algo se salieron también de Venezuela, ¿no? Exactamente. Que yo hablaría incluso, en esa parte denotaría el tema de que estamos acostumbrados, o por lo menos la ideología de izquierda siempre va y le tira piedras a Estados Unidos, y con esto no lo estoy defendiendo porque tienen mucha injerencia también en muchas otras cosas, pero resulta que no nos ponemos a ver la injerencia que por lo menos tiene Cuba en este momento en Venezuela. Entonces le tiramos piedras en este caso a que Estados Unidos nos quiere intervenir. Estados Unidos puso bases en La Guajira para intervenir militarmente con el Comando Sur a Venezuela, pero resulta que a los cubanos los tenemos metidos allá adentro, y hay pruebas contundentes en los videos de la gente donde los que los reprimen son cubanos, vestidos de guardias nacionales, vestidos de Policía Nacional Bolivariano. Incluso ¿cuántas pruebas no hay de campamentos de la FARC en ese tiempo en Venezuela? ¿Sí? Y sin ir mucho más allá, y lo que comentamos hace rato... Entramos en la recta final. Cuando comentamos hace rato en el programa, nosotros aquí en Colombia hemos sido, le damos seguimiento a todo lo que ocurre en Venezuela y tratamos de alguna forma apoyar y gestionar un poco todo lo que es las comunicaciones en el país. Bueno, asimismo, en diferentes oportunidades durante los últimos 5 años hemos realizado plantones, concentraciones, hemos apoyado de alguna forma para que se viralice o que se visualice realmente lo que sucede en el país. Con lo que está comentando Iván, nosotros fuimos, este fin de semana que pasó, fuimos a la Embajada de Cuba a leer ¿cómo es que se llama? Un manifiesto, como un manifiesto, y de las, no sé, 100, 200 concentraciones que hemos hecho, es la primera vez que nos conseguimos una
contraconvocatoria, una contramarcha, que parte de lo que se intentó hacer, y fue a mi persona directamente, fue agredirnos. Porque por tener una opinión diferente, yo no te voy a agredir físicamente a ti, pues. O sea, esa es parte del respeto democrático, esa es parte de la legalidad, de la expresión. La pregunta es, perdona, ¿por qué tenía que ser eso ante la Embajada de Cuba? Es decir, de todas maneras, Cuba en todo ese proceso venezolano ayudó, inclusive con médicos, porque eso fue parte, digamos, también de voluntarios médicos cubanos que fueron a apoyar a Venezuela. Puede que haya habido canje, intercambio sobre las petróleo cosas, por médicos. pero bueno, pero son médicos que van a cubrir, digamos, una necesidad popular. Como parte de la democracia decidimos ir a leer un manifiesto para entregarlo a la embajada y de alguna forma expresar democráticamente nuestra... Pero no es con Cuba la riña de ustedes, perdónenme. No es con Cuba la riña de ustedes, y por eso me parece que se sale del contexto, digamos, porque un tercer país interviene como si fuera el enemigo de Venezuela. Cuando estamos escuchando que inclusive hay proyectos del Comando Sur de actuar sobre Venezuela, del Comando Sur de Estados Unidos, hablemos claro. No, bueno, pero estamos evaluando los diferentes países que actúan o quieren. Y nosotros estamos defendiendo a Venezuela para que el paramilitarismo colombiano no continúe agrediendo y amenazando la situación de Venezuela. Por favor, y que la fuerza de izquierda tampoco. En Venezuela, es que las fuerzas de izquierda no están amenazando a Venezuela. Estamos defendiendo a Venezuela. ¿Y cómo llamamos a los paramilitares que están dentro de Venezuela masacrando al pueblo? Y en Venezuela hay por lo menos 4 millones de colombianos que no se han querido regresar a Colombia. No sé por qué. Seguramente porque allá tienen condiciones mejores que las que tienen. A mí me gustaría cotejar ese comentario con los índices de inmigración, de cómo se está devolviendo la gente, de cómo está buscando dentro de su rama familiar la abuelita, el papá, la mamá que me pueda ceder a mí la nacionalidad para poder estar legalmente en Venezuela. En Colombia, por lo menos el 70% de las personas que van a la asociación, quizás el 60%, son personas con doble nacionalidad, colombianos que están buscando devolverse a Venezuela. Terminamos, Daniel. Alguna gente se ha regresado, pero la mayor parte se devolvió a Venezuela, los que vinieron hace 1 año o 2 años, cuando la crisis de la frontera, cuando el bachaqueo y todo eso, se regresaron a Venezuela. No dice por qué. Yo lo que veo es que más allá del tema revolucionario y demás, el continente debe estar muy preocupado por la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano. Y es una crisis humanitaria que muy pronto, muy probablemente va a golpear las fronteras de Colombia. Hay temores ciertos de una inmigración masiva de venezolanos hacia el área de Cúcuta, hacia el área de Arauca. Y Colombia debe estar preparada no solamente para afrontar sus responsabilidades humanitarias hacia el hermano pueblo venezolano, sino también para proyectar en un futuro una ayuda determinante para que el pueblo venezolano pueda salir de la crisis institucional, política, económica que en ese momento está viviendo. Es decir, Colombia, como el país que tiene la frontera más amplia con Venezuela, 2.200 kilómetros, tiene que estar preparada para una crisis humanitaria que ya estamos empezando a vivir con cuentagotas, y que si la situación en Venezuela sigue en este nivel, nos va a afectar de manera profunda y de manera que probablemente no va, si no se hace algo desde ya, va a rebasar cualquier cálculo que tenga el gobierno. ¿Y eso mismo este año? ¿Eso que estás anunciando? Puede ser este año, puede ser el próximo año. Es que ya lo estamos viendo. Más de 2 millones de venezolanos están llegando a Colombia. Ahí están las cifras. Lo que pasa es que, como lo comentaban, como tienen doble nacionalidad, entonces es muy difícil hacer esa estadística concreta, porque muchos son hijos de esos 5 millones de colombianos que se fueron en los 60, 70 y 80 a disfrutar del apogeo petrolero. Tuvieron hijos, se fueron a vivir a Petare o algunos de los barrios populares de Caracas, tuvieron hijos que ya se sienten venezolanos, pero resulta que sus papás en realidad son colombianos, son de Cúcuta, son de La Guajira, son costeños, que están regresando, pero como tienen la doble nacionalidad colombiana, o incluso Chávez les dio la cédula de ciudadanía venezolana, pues están regresando y no se cuentan como venezolanos, sino se cuentan como colombianos. Entonces ahí es donde se distorsiona la estadística, pero ya ya Inmigración Colombia ha dado señales de alerta sobre el tema y viene una oleada de venezolanos, no con cuentagotas como hasta ahora estamos viviendo, sino ya una cosa un poco más vacía. Así es. Don Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, gracias por estar en Debates Cristovisión.
Iván Durán, periodista venezolano radicado en Colombia. Gracias, feliz noche. Gracias, muy amable. Daniel Pajés, publicista y presidente y líder de la Asociación de Venezolanos en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Iván, y te voy a quitar en un último minuto para hablar sobre que la crisis humanitaria ya existe la cantidad de gente que regresa, ¿no? Y yo creo que parte de la ayuda o de la necesidad que ocurre para con el gobierno colombiano, que sea más que un estorbo, que sea un apoyo, es gestionar a través de asociaciones o de entes que de alguna forma conocen al venezolano, sencillamente para ver de qué forma lo incluyen en la salud, en la economía, en todo, y no venga a ser un peso en Colombia. Y Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Gracias, feliz noche, Eduard. Daniel, muchas gracias. Muy bien, nos vamos entonces. Termina Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Que estén bien. Debates Cristovisión. Peregrinación del Santo Padre Francisco al santuario de Nuestra Señora de Fátima, con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María en Cova da Iria. Estimados televidentes de Cristovisión, vos habla el embajador de Portugal en Colombia, João Ribeiro de Almeida. Los invito a la transmisión especial y muy especial que vamos a tener el 12 y 13 de mayo desde Fátima, en la pasaje de los 100 años de las apariciones, un momento muy especial para todos los católicos, no solamente para los portugueses, para toda la gente de buena voluntad del mundo. Entonces los invito a todos a estar con nosotros en Cristovisión, pues testemunhando este momento tan especial que es el centenario de Fátima. Muchas gracias. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos